Nunca contrataron a esa enfermera. Después entendieron por qué. Esto me lo contó Daniela con la voz todavía temblando de las noches en vela. Su padre llevaba 3 semanas ingresado por un problema cardíaco. Ella había decidido quedarse de noche en la butaca junto a la cama, entre las gotas del suero y el pitido constante del monitor. Los días se parecían, pero las noches eran otra cosa. El hospital parecía reducirse a un pasillo y a unos cuantos puntos de luz, como si todo lo demás se hubiera ido a dormir menos el ruido de los equipos y a veces un murmullo lejano en el turno de guardia. La primera noche apenas la notó. Fue una figura pasando por el umbral, un gesto experto al ajustar una bomba de suero, el roce de una gabardina contra el suelo. La enfermera se movía con una calma que imponía confianza. Miró el monitor, tocó la libreta donde anotaba algo con letra pequeña, habló en voz baja con otra enfermera y siguió su camino por el pasillo. Daniela pensó que era una compañera de otro turno, una más de las personas que por horas sostienen el hospital en silencio. Fue la tercera noche cuando las coincidencias dejaron de ser casualidad. A las 3 de la mañana sonó el reloj del pasillo y con él apareció la mujer otra vez. A las 3 de la mañana entró en el box, comprobó las constantes, ajustó con destreza la línea del suero, consultó su libreta como si revisara un ritual conocido. «Ya casi es hora de que se vaya a casa», dijo en voz baja, como quien reza para sí misma mientras recoge la jeringuilla usada. Daniela recuerda sus manos, arrugadas y firmes, y esa manera de hablar que parecía prometer que algo bueno estaba por venir. La cuarta noche la vio otra vez a las 3. A las 3 de la mañana, siempre puntual. La quinta noche también. Empezó entonces a nacer una inquietud que no logró ahogar con explicaciones simples. ¿Quién era aquella mujer? ¿Por qué nadie la nominaba en la conversación entre turnos? ¿Por qué nadie parecía conocerla cuando Daniela intentaba aludir a ella? La pregunta se fue haciendo más urgente con cada aparición y se convirtió en un hilo que Daniela tiró con más fuerza hasta que todo empezó a desenredarse. Antes de seguir, si esta clase de relatos te interesa, quédate hasta el final y si te conmueve, comenta si has vivido algo parecido. Me ayuda a saber que no soy el único que escucha estas voces del hospital. Empezó a interrogar con cautela. No para acusar, sino para entender. Preguntó a las enfermeras del turno de tarde. Le respondieron con sonrisas cansadas que ese día solo estaban ellas 3. Ana, María y Lucía. Ninguna tenía el gesto ni la libreta que Daniela describía. Insistió con la recepcionista del piso. No hay nadie con ese nombre en los registros. Miró las hojas de relevo, los listados de contrataciones, incluso pidió ver la puerta de acceso a la zona de descanso de las enfermeras. Nada, no figuraba en los papeles, no tenía turno asignado en el sistema. Hubo una noche en que la siguió, sin que la mujer la notara. Dani caminó despacio tras la silueta que se desplazaba por el pasillo. Pasos medidos, la luz fría sobre el suelo. Ese olor a antiséptico que parece quedarse pegado en la ropa. La mujer se detuvo frente a una puerta con el cartel de área cerrada, y tras una pausa breve, empujó un poco la manilla como si le costara y entró. Daniela se quedó fuera, escuchando el eco de sus pasos dentro, observando la puerta cerrarse. Al día siguiente la zona seguía cerrada, las llaves no estaban en el registro habitual y nadie del personal sabía explicar por qué alguien entraría allí con tanta naturalidad. La inquietud se convirtió en pequeña obsesión. Daniela recogía detalles, la libreta pequeña con marcapáginas, el perfume tenue que creyó reconocer como lavanda. La manera en que la enfermera hablaba mirando a los ojos del paciente como si conociera su historia. En el muro del pasillo, junto a una lista de teléfonos útiles, había una foto enmarcada de un grupo de enfermeras de hace décadas. Daniela apuntó mentalmente a ver si la reconocería entre esas caras de antes. Pero la confirmación definitiva no vino de la pared ni de los registros técnicos, vino de la voz firme de quien manda en ese piso. No quiso ir al jefe de enfermería sin una razón. Finalmente lo hizo una tarde, con el cansancio de semanas acumulado y una mezcla de miedo y curiosidad. Le contó lo que había visto, las noches, la libreta, la voz que decía, «Ya casi es hora». El jefe la miró con gravedad y en vez de negar la anécdota, la invitó a sentarse.
Abrió una carpeta amarillenta que parecía contener viejas historias del hospital. De entre papeles con márgenes gastados sacó una fotografía en blanco y negro. En la foto, la mujer era idéntica a la que Daniela había visto en los pasillos. La misma cara marcada por años de trabajo, la misma expresión serena. Se llamaba Carmen, dijo el jefe. Fue la enfermera del piso durante 20 años. Era la que más llegaba a las 3 de la mañana a revisar a los pacientes. Murió aquí mismo, en este pasillo, hace 4 años. Fue a las 3 de la mañana. La habitación del jefe parecía temblar por un instante. No hubo leyenda que añadiera melodrama, solo datos fríos, fecha de fallecimiento, informe de lo sucedido, un pequeño obituario escrito por compañeros que hablaban de su entrega. No buscaron darle a la historia un tono sensacionalista. La explicación fue puesta sobre la mesa con respeto. Daniela se acercó otra vez a la foto. La tocó como si fuera la cara de alguien que por fin le devolvía un gesto conocido. Nunca la contrataron, recalcó el jefe, porque ya no está. Pero todo lo que hizo aquí habla de una vida dedicada a cuidar. Eso no aparece en las nóminas. La revelación no eliminó la extrañeza, no convirtió la sala en un lugar seguro de respuestas, pero encajó piezas que hasta entonces flotaban. Aquella mujer que pasaba a las 3 de la mañana, que murmuraba con la mirada puesta en un paciente, que dejaba la libreta con anotaciones prolijas, había sido real y había dejado una huella. La pregunta cambió. Ya no era quién era, sino por qué seguía apareciendo en la memoria de quienes se quedaban despiertos. Y ocurrió algo que Daniela no esperaba. 2 días después del último encuentro, su padre recibió el alta. No fue una recuperación milagrosa anunciada por voces. No hubo promesas incumplidas ni explicaciones médicas que justificaran en términos técnicos la velocidad del alta, pero el cardiólogo dijo que los signos habían mejorado y que el trato humano en el hospital, la vigilancia, el reposo, habían sido determinantes. Daniela, sin ser una espectadora fría, sintió que la frase que aquella enfermera le había dicho, «Ya casi es hora de que se vaya a casa», había resonado en algo más que palabras. La recuperación del padre fue un cierre inesperado y agradecido. Al salir del hospital, Daniela colocó la foto mental de la mujer en un lugar de su memoria, no para comprobar una presencia sobrenatural, sino para reconocer que hay cuidados que persisten en las rutinas, que la dedicación de alguien puede seguir actuando más allá de su ausencia física. Recordó a Carmen no como un fantasma en busca de sombras, sino como la suma de noches de servicio que, de alguna manera, continuaban ayudando a quienes quedaban. Si hay algo que me dejó esta historia, es el respeto por lo que no alcanzamos a explicar y la humildad de aceptar que no todo tiene que ser comprobado para sentir gratitud. No pretendo afirmar nada más allá de lo que Daniela vivió y de lo que comprobó con los papeles que le mostró el jefe. Una enfermera que creó un patrón, que dejó una huella y que, aun sin figurar en la nómina porque ya no vivía, seguía presente en la memoria del lugar. El misterio queda ahí, suave y abierto, pero el consuelo es claro. Hubo alguien que, de una forma u otra, veló por su padre hasta que pudo volver a casa. Aún hoy Daniela camina a veces por la calle pensando en las noches y en las manos que la sostuvieron. Me decía que no quiere que esta historia genere miedo ni teorías. Quiere que haya memoria para quienes entregaron horas que no salen en los registros, que no contrataban a esa enfermera porque ya no estaba, pero su cuidado seguía formando parte del hospital. Y eso, para ella, fue suficiente para entender por qué tantas pequeñas cosas parecían encajar. ¿Has vivido algo parecido en un hospital? ¿O conoces a alguien que haya sentido la presencia de un cuidador más allá de su vida? Cuéntalo en los comentarios. Historias así merecen ser escuchadas. Si este relato te conmovió, comparte y suscríbete para escuchar más testimonios que, como este, mezclan misterio y humanidad en los lugares donde no dejamos de cuidar.